¿Qué tal, amigos de Atrévete? Bienvenidos a otros sábados de diálogos. Ahora con mi amiga Carla Peniche. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, este sábado de diálogo va a ser, pues, plática, podría decir, entre amigos de la fe, de cómo Dios nos va llevando por sus caminos. Y pues para empezar, pues vamos a que se presente nuestra invitada, Carla. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste aquí a todo lo que es de Dios? ¿Cómo Dios te llamó ahí al servicio? ¿Qué nos puedes decir de ti? Bueno, yo me llamo Carla Peniche, soy yucateca, nací en Mérida y ahorita actualmente también vivo aquí. Tengo 31 años, soy abogada. em, Ahorita en este momento me dedico al litigio. Mi especialidad es la materia penal, pero también veo muchas otras materias. Y ahora mi conversión. Pues la realidad es que siempre fui católica, vengo de una familia católica, pero mi encuentro con Dios eh, viene en la universidad. Cuando estaba yo comenzando la carrera de Derecho, me invitaron a un retiro que se llama Rocamar y es un retiro muy especial que únicamente puedes hacer una vez en tu vida. Entonces me invitaron a participar en Rocamar y a partir de que tomé ese retiro, es de esos retiros donde te quedas a dormir, entras un jueves y sales hasta el domingo en la tarde-noche. Ese retiro la verdad es que me permitió encontrar a Dios, o sea, tener ese encuentro con Él. Digo, siempre estuvo conmigo, pero creo que en ese momento yo pude darme cuenta y tener esa conexión especial con Él. Siempre creí en Él, pero creo que en ese momento fue donde pasaron muchas cosas. Tuve su presencia muy fuerte en el retiro y tuvimos una conexión muy especial. Y ahí fue donde me enamoré realmente de él y comencé a ser activamente católica, ¿no? No solo de nombre. Sí, y ese retiro sí fue allí en Mérida. Así es. El retiro fue en Mérida. Y después de ese retiro, ahorita pasamos a tu profesión, o sea, porque sí me interesó mucho la materia penal pues uno como católico, pues ver todos los problemas, o sea, cómo llevas tú también los casos y si les das ahí algún tipo de orientación, tal vez no católica, pero sí espiritual, moral, a los que puedes, pues, ayudar en esta materia penal. Pero en el retiro lo vives y ya después de ese retiro empiezas a servir, empiezas a involucrarte más en la iglesia. Es correcto. Cuando salimos del retiro, nos invitan a participar activamente en un apostolado. En el retiro, como tal, las personas que se dedican a ese retiro manejan diferentes tipos de apostolado. Entonces hacen una fiesta, o sea, una reunión muy especial que es como una fiesta donde celebran todo lo que viviste en el retiro y conviven contigo y conoces a todos los que han tomado el retiro, que te quieren dar la bienvenida. Y en esa fiesta se hacen unos stands llenos de apostolados, de todo tipo de apostolados. A mí me gusta contarlo así porque creo que yo sí creo que Dios tiene mucho sentido del humor. Ujú. A veces nosotros creemos que nos conocemos mucho, inclusive creemos que nos conocemos más de lo que Dios nos conoce y entonces Dios tiene unas formas de darnos lecciones de cómo no, o sea, Él nos conoce mucho más. Y eso me pasó a mí. Eh, mi carisma, o bueno, yo creía que mi carisma eran los niños.
A mí me gustaba muchísimo dar catecismo a los niños, sobre todo a los chiquititos, ¿no? Era como algo muy especial para mí. Entonces, mi idea de un apostolado era ir a un pueblo y darle catecismo a niños. Pero cuando estoy en los stands, mi amiga me dice, oye, vamos a meternos a pastoral penitenciaria. Wow. Que, bueno, por si no lo saben, es el apostolado en el que tú vas a la cárcel, ¿no? Yo cuando escuché eso le dije, ay, no se me antoja para nada ir a la cárcel, o sea, ¿por qué? Porque pues a nosotros nos vendían la idea de que el apostolado era pues caridad y ayudar al necesitado. Y claro, como abogado, cuando tú estudias derecho, pues a ti te meten en la cabeza que los que están en la cárcel se hizo justicia y son culpables y están siendo castigados, ¿no? Y Sí, están o sea, como que los te dan, porque pues, yo también soy de profesión abogado y sí te ponen ese estigma de que pues son los estigma, pues culpables, ahí están en la cárcel y no, o sea, te hacen ver como que no requieren esa ayuda porque ya están en la cárcel y exacto, ya o sea, que están están reformados. ahí porque ellos hicieron algo Wow. malo y están pagando por ello, sí, es correcto. Entonces, pues uno cuando piensa en ayudar y en hacer un bien, pues lo que menos se le ocurriría sería ir al penal, ¿no? Sí, Eh, claro. entonces, ese fue lo que yo viví. Y, y entonces decidí entrar porque dije, bueno, mi mejor amiga va a estar ahí, vamos. Tuvimos la plática y dije, pues, digo, soy abogada, voy a intentarlo, ¿no? Yo nunca había entrado al penal. Entonces entramos al penal y el penal en la ciudad de Mérida, que es el Cerezo, está dividido en módulos. ¿Y en ese momento ya estabas estudiando Sí, leyes? estaba en el segundo año de la carrera. Ah, ok. Y empezamos o sea, entramos a unos módulos y en este caso nosotros entramos a módulos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Hay módulos que son abiertos, que quiere decir que las personas que están en ese módulo pueden recorrer todas las instalaciones del penal que les sean permitidas. En cambio, los que tienen módulos cerrados no pueden salir de los módulos. Esa es la diferencia. Entonces, nos tocó un módulo cerrado y entramos al módulo y todos estábamos asustados porque era la primera vez que entrábamos. Y cuando entramos, nos topamos con cero lo que uno imaginaba, nos topamos con una especie de vecindad, como si estuviéramos viendo al Chavo del Ocho, así una especie de vecindad. Y no era para nada lo que uno imaginaba o veía en las series gringas, ¿no? De la cárcel. Eh, y nos acercamos y en, es, de, ¿en qué consistía el apostolado? O sea, se preparaban temas, o sea, era un catecismo, era irles a hablar de Dios. Claro que era diferente porque cuando tú le das catecismo a la gente del pueblo, estás estructurado, o sea, usas el libro de la Iglesia Católica y todo es con la doctrina de la Iglesia y todo estructurado y demás, con la Biblia. En cambio, en el pastoral penitenciaria no era tanto el hecho de darles catecismo para que ellos hicieran su primera comunión y demás, sino más bien el chiste era enamorarlos, o sea, que ellos empezaran a conocer a Dios a través de cada uno de nosotros. Y era un catecismo más del corazón, era un catecismo que si bien sí tenía, claro, la sustancia de la Iglesia Católica, era más que todo presentarles a Dios, que ellos tuvieran la oportunidad de escuchar quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que Dios quiere que ellos sean felices. Y entonces esto nos permite, o por lo menos a mí me permitió, conectar con ellos. Dios se manifestaba, o sea, sentías el amor de Dios por cada uno de ellos, sentías la misericordia de Dios porque sabías que no era tuya, o sea, ese cariño, ese perdón, esas ganas de querer salvarlos y limpiarlos del pecado y cómo les hablaba, o sea, y los veía como sus niños, no los veía como delincuentes. Esas cosas te cambian, o sea,
automáticamente cuando Dios se manifiesta en ti y te usa como instrumento, tú sientes todo eso y sabes que no viene de ti. Y entonces ahí Dios es impresionante porque no es solo que tú estás ayudando al prójimo, sino que Dios te cambia. O sea, en ese también te ayuda a ti. O Y sea, te quita, perdón, muchos prejuicios de la gente que está dentro. O sea, puedes llegar a entender de qué personas están ahí adentro y su vida, cómo los llevó ahí. O sea, tal vez sí hay unos que, pues, intrínsecamente sí son malos, pero hay otros que la vida los fue llevando y no supieron o nadie les dijo que tenían otra opción que delinquir. sí, no me gustaría sonar tiende puentes, pero Ah, sí, sí, sí. es que sí, la realidad es que yo tenía una visión muy cerrada. Yo tenía una visión muy dura, muy castigadora, muy señaladora. No me permitía entender que eso creo que es importante. O sea, me gustaría que todos hicieran esa reflexión. No me permitía ni siquiera entender yo que cualquiera, aunque tú fueras buena persona y hicieras las cosas bien, no, ninguno estamos exentos de una injusticia. Ninguno estamos exentos de que se nos invente algo y de terminar ahí. Ninguno, aunque creamos que sí. Entonces, Exacto. yo no me permitía pensar eso. O sea, yo no me permitía ser abierta en ese tema y creer que una persona que estaba ahí genuinamente era inocente o creer que una persona ahí que sí era culpable podía cambiar. Y a mí me tocó ver gente que genuinamente cambió y por Dios, nada más por Dios, por gracia de Dios. Sí, claro. Entonces, eh, yo sí, o sea, Dios me limpió de muchísimos perjuicios y me permitió también ver lo que los perjuicios hacen en la gente y sobre todo gente que cree que es buena, o sea, gente que cree que está con Dios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, todos los apostolados que éramos parte de ese lugar, ¿no? Que tomamos el retiro, eh, todos éramos financiados, por así decirlo, o buscábamos financiamiento en la iglesia, en una iglesia específica. Ahí es donde hacíamos actividades para recaudar fondos y todo para mantener cada uno de nuestros apostolados, porque nosotros, por ejemplo, en la cárcel, íbamos y les llevábamos ropa, les llevábamos papel de baño, cepillos, cosas de higiene personal, a veces les comprábamos algún detalle, les llevábamos comida. Entonces, ese tipo porque con ellos estábamos en Navidad. Yo pasé Ah, mis, y luego era una época. sí, yo pasé mis 24 de diciembre ahí y no saben cómo me cambió. O sea, yo era una persona que ahí no me gusta tampoco usar las frases feministas, pero sí, o sea, ahí me di cuenta, estaba yo en un privilegio, sí estaba en una burbuja de privilegio, de que mi Navidad ya era un tema muy capitalista y muy superficial. Y cuando experimenté la Navidad en el penal, o sea, Se cambió totalmente tu concepto, o sea, de tal vez una Navidad sí, de tuve una rezos, Navidad de todo, genuina. pero más que Sí, una nada. Navidad genuina, o sea, no, me cambió muchísimo. Por primera vez pude experimentar lo que es no saber si vas a tener comida, no, o sea, la necesidad, la tristeza de ellos, porque muchos son abandonados por su familia. Entonces, porque obviamente su familia se avergüenza de ellos, no los quiere ver, no todos, pero sí muchos de ellos. Entonces, la emoción de vernos a nosotros y decirnos, es que ustedes son nuestra familia. No, pues Y te parten el corazón sí, con eso. la verdad es que ahí yo experimenté un amor muy intenso. Para mí, yo que estuve en el módulo de hombres, porque luego también pudimos estar en el módulo de mujeres, pero yo que estuve en el módulo de hombres les puedo decir que yo los veía como niños, en serio y genuinamente. Y eso fue gracias a Dios. O sea, para mí eran mis niños y cuando yo les hablaba era como si yo estuviera en un pueblo hablándoles a niños de 6 7 años. Y con ese cariño y con esa paciencia
y con ese amor yo les hablaba de lo que era Dios para mí y de la Iglesia Católica y de que está con brazos abiertos esperándolos. Los invitábamos a la confesión, digo, a los que tenían obviamente Sí, sus los sacramentos, sí, sacramentos. claro, tenían sus sacramentos, a los que no los invitábamos a hacerlos, o sea, teníamos, o sea, iban sacerdotes con nosotros. O sea, entonces sí o sea, sí viviste bautizos en ese apostolado. Bueno, a mí no me tocó ver bautizos, Ah, ok. a mí no me tocó ver bautizos, sí me tocó ver 2 comuniones. Ah, Sí, o sea, ya estaban bautizados ya y estaban bautizados. ajá, les hicieron su primera comunión. Sí, pero la mayoría ya tenían sus sacramentos y los convencíamos de hacer, de confesarse, ¿no? Más que convencerlos, se les explicaba el valor de una confesión, el acercarse a Dios y tratábamos de que ellos crearan una relación con Dios. Sí, de liberar ese arrepentimiento que Ese tal vez tenían en arrepentimiento su genuino. corazón. Y como dices, y siendo juzgados por su propia familia, pues sí era una carga bastante pesada de que pues es que necesito el perdón, o sea, me imagino, o sea, me pongo en su vida y es de, oye, necesito el perdón de alguien porque mi familia no me habla o aún y cuando me habla, pues me juzga, pues necesito ese perdón de alguien y qué mejor de Dios para poderme sentir liberado a pesar de que estoy pagando algo que cometí. Es correcto. Sí, o sea, había gente culpable que lo admitía, que te decía que ellos merecían estar ahí, pero que por gracia de Dios están sintiendo, o sea, estaban sintiendo la culpa, o sea, estaban arrepentidos y veíamos una conversión genuina. ¿Y cómo te buscaban? Bueno, a mí me tocó muestras de cariño impresionantes, o sea, de abrazos genuinos, o sea, esa necesidad de contacto con la gente. Nosotros teníamos la regla, o sea, en pastoral penitenciaria está la regla de cero contacto, eh, Sí. como si estuviéramos en pandemia. No había saludos de beso, no había abrazos, no había contacto. Pero algunas veces hicimos la excepción de permitirles, o sea, un abrazo, ¿no? Porque nos tocaba mucho el tema de que estaban abandonados por sus familias. Y Sí, o sea, sí, sentías esa necesidad oye, necesita un abrazo, necesita un contacto físico de alguien que se preocupa por él. y a mí Dios me hizo cambiar muchas ideas que tenía. Por ejemplo, yo estaba a favor de la pena de muerte antes de ir al penal. Y cuando yo empecé a hacer mi apostolado penitenciario, cambié completamente. Ahí fue donde me opuse a la pena de muerte, porque me di cuenta que hay mucha gente inocente en la prisión, más de lo que creemos. Ujú. Y también que los culpables, pues al final no es nuestro trabajo condenarlos. Sí, o sea, es trabajo de Dios, es trabajo solo Dios puede quitar la vida y no le podemos negar a una persona su vida que en algún momento puede llegar a arrepentirse de ese crimen que cometió, por más atroz que sea, Es correcto. pues no somos quien para juzgar. Nosotros tenemos un ejemplazo que es San Pablo, por ejemplo. Sí. La conversión de San Pablo, creo que todos la vimos, los que estudiamos, ¿no? El catecismo de la iglesia, la Biblia, la vida de San Pablo. Es eso, es que a veces nosotros no, al menos yo en ese momento no lo entendía. O sea, yo creía que la gente era buena o mala. O sea, como que no entendía que a veces tú puedes, o sea, no es que seas malo, es que estás confundido, estás perdido y estás hundido en el pecado, pero puedes salir de eso. O sea, yo no creía que alguien pudiera salir de eso. Y sí, y sí se puede. Y sí, yo conocí gente que salió del penal y cambió su vida y ayudó a otras personas. ¿Tienes testimonios de personas que saliendo o sea,
Sí, cambiaron que yo me totalmente los tu vida. encontraba en la calle trabajando con familias, o sea, que ellos construían de cero, porque muchos de los que caían en el penal se quedaban sin familias. Sí. Y En- en ese tiempo, ¿estuviste cuánto tiempo yendo a ese apostolado? O sea, ¿qué tanto, o sea, qué tanto viste en las personas para poder, o sea, cambiar o sea, muchos conceptos de tu vida? Y también, ¿qué diferencia había? Porque me dijiste que fuiste también al área de mujeres. ¿Qué diferencia veías entre los hombres y las mujeres? Había o sea, ¿qué se sentía en cada uno de esos, pues, podría decirse, áreas del penal? pues yo estuve en pastoral penitenciario 8 años de mi vida. Guau. Íbamos cada 15 días, los sábados de cada 15 días íbamos al penal. Y cuando empecé a ir al módulo de mujeres, pues sí fue un cambio para mí muy grande. Las mujeres sí son más maduras que los hombres. O sea, porque Totalmente de sí, sí, acuerdo. sí. O sea, y ahí en el penal creo que se palpa más. O sea, de verdad que los hombres en el penal sí se portaban como niños, pero en el buen sentido. En cambio, las mujeres estaban muy cerradas. O sea, las mujeres estaban ya, o sea, como que te topabas con pared con la mujer. Era mucho más difícil que una mujer te escuche, que una mujer se acerque a ti, se abra contigo. em, sí estaban ellas más reacias en general a convivir, ¿no? A escuchar y a participar. Y sí, desde ahí dio más trabajo el poder estar con ellas. Pero sí viste alguna conversión en mujeres, porque sí, imagino, y tú, bueno, al ser mujer, pues me puedes desmentir, al momento de llegar una mujer, tratarlas de ayudar, o sea, como que se cierran más las mujeres al momento de ver a otra mujer que está haciendo algo que, pues ella no puede, sí, que es salir de ese lugar. Entre hombres, yo siento que sí hay esa envidia, pero desgraciadamente entre mujeres siento que puede llegar a ser un poquito más marcado. Me puedes desmentir, me puedes decir que no es cierto, pero no sé cómo lo ves tú. Y más que nada que esas mujeres tenían esa carga de haber hecho algo y por eso estar ahí. Es correcto. Como que siento que, bueno, en mi experiencia, los hombres sí sabrían más con las mujeres, pero también sabrían con los hombres. O sea, no se cerraban tampoco con los pastorales hombres, Sí, sí sí, sí. convivían con ellos y sí los escuchaban y los respetaban y hasta los querían. En cambio, con las mujeres sí sabrían un poco más con los hombres que con las propias mujeres, pero muy poquito, o sea, en general estaban cerradas y era un tema muy fuerte, sobre todo lo familiar, porque pues les arrebatan a sus hijos, eso es un tema muy fuerte que ellas traen con su maternidad, sobre todo. Sí, o sea, es algo que a una mamá, pues, se la alejen de su hijo, es algo que, Sí, la mayoría es eso, están muy dañadas por el tema de que las alejaron de sus hijos, de que casi no ven a sus hijos, de cómo están creciendo sus hijos, quiénes los están cuidando. Es todo un tema complicado para ellas. Y entonces como de, a ver, ¿por qué voy a sentarme una hora de mi vida a hablar contigo cuando tengo problemas reales como ver qué va a comer mi hijo, ver quién lo está cuidando, ver si me dan un minuto para hablar con él? No sé si me explico, o sea, como que sí, las sí, sí. mujeres están en otra sintonía, o sea, están más preocupadas por todo lo que dejaron atrás, o sea, ellas traen esa carga.
O sea, como que es algo que no, que es muy difícil de arrebatar, y al mismo tiempo hacían lo mismo, o sea, intentaban entrar con ellas, de, pues, hablarles más que nada de, pues, de la misericordia de Dios, para que se les quedara algo, aun y cuando ustedes no vieran los frutos. Exacto. Aquí lo que intentamos fue tener paciencia. O sea, fue tener paciencia y picar piedra. Y estar todos los días hablando, haciendo las mismas actividades. Si iba una, si iban 10, si iban 30, las que fueran. Entonces uno estaba ahí con amor, con alegría, cantándoles, hablando de Dios, acercándose para interactuar con ellas a modo personal también. Y al final funcionaba, al final Dios actuaba y ellas se iban abriendo. O sea, sí nos tocó que mujeres se abrieran. Qué Y bueno. también yo ahí descubrí algo que yo soy teresiana. Toda mi vida estudié en un Ujú. colegio teresiano y pues para la gente que no lo sepa, si bien nuestra santa, o sea, nuestra santa es Santa Teresa de Ávila, Okey. el santo fundador no es Santa Teresa de Ávila, sino es San Enrique de Ossó. San ¿San Enrique de Enrique qué, Ossó perdón? es el que funda el colegio teresiano para educar a las mujeres. Él quería que las mujeres tuvieran educación y crea ese colegio solo para mujeres, para darles una educación especializada, porque él decía que si tú educas a un niño, creas un hombre, pero que si educas a una mujer, creas a toda una familia. Ah, Y, guau. y ahí es Sí, qué donde, bueno. y ahí es donde lo vi. Ahí es donde lo vi porque las conversiones que hubieron transformaban a toda la familia. Entonces, la mujer transformaba a toda su familia y nos O sea, tocó verlo. las mujeres que se convirtieron ahí en el penal, pues sí, un hijo, sin demeritar al padre, pues un hijo, lo que le diga la mamá, pues es algo más, es algo trascendente también en su vida. Así Eh, es, ¿cómo dijiste que se llama el padre fundador del colegio teresiano? es un sacerdote, bueno, fue O bueno, no sacerdote, sé claro, si. es un santazo, San Enrique de Ossó. Okey. San Enrique de Ossó es el fundador del colegio teresiano y la historia de San Enrique de Ossó es bellísima. Si no la conocen, se las recomiendo. San Enrique de Ossó, de hecho, el que usó, que eso me encanta a mí, alguien que usó de ejemplo fue a Santa Teresa de Ávila. O sea, él se enamora de la vida de Santa Teresa de Ávila. Y Ujú. a raíz de la vida de Santa Teresa de Ávila repite muchas cosas que ella hizo, pero él se enfoca, su sueño era ser maestro. Ah, Su sueño era ser maestro, pero su mamá antes de morir le pide que sea sacerdote. Y su mamá murió cuando él era adolescente. Entonces, ahí vamos igual a cómo o a qué peso tiene, la mamá. la mamá, la palabra, la mamá. Y entonces San Enrique, o sea, pero ¿cómo es Dios? O sea, Dios le permitió a San Enrique cumplir su sueño. Fue sacerdote y fue maestro. Mm. Y Se sí, y hizo fue un gran hizo maestro porque él no, o sea, en su época las mujeres todavía no podían recibir educación okey. y él las educó. O sea, él educó mujeres. Entonces, por eso es el fundador del Colegio Teresiano y las educó porque él quería que fueran como Santa Teresa. Sí, o sea, quería, que las mujeres tuvieran de ejemplo Es a Santa correcto, Teresa de a Ávila Santa Teresa de Ávila. Sí, para, pues sí, o sea, para tener mujeres de bien y como dices, y es algo que pues me llevo de cómo si conviertes a una mujer, conviertes a una familia. a Y es toda algo una muy familia. cierto. O sea, y lo vemos, pues con muchas mujeres que han sido madres que, no recuerdo el nombre de una santa que es mamá, que es reciente,
que pues también dio su vida por sus hijos, y hay tantas mujeres que pues hacen a sus hijos de bien. La madre de San Agustín, que pues gracias a sus Sí, Santa oraciones pues Mónica. se llegó a la santidad, San Agustín. Cómo las mujeres van pues queriendo hacer unos hijos de bien, y pues qué mejor que pues llevarlos hacia Dios. Y qué impresionante que las mujeres que se convirtieron en el penal, como dices, fueron las que convirtieron a su familia. Es O sea, correcto. cómo Dios tiene sus momentos, su Así misericordia, es. y no sabemos en qué momento y cuándo Él va a dar ese granito para que esa persona o esa familia se convierta, y cómo nosotros nada más somos ese medio para poder que Dios actúe. Es correcto. Sí. Sí, y ya en tu etapa, ya al terminar, o sea, cuando pasan esos 8 años de apostolado en el penal, ¿cómo fue la etapa para despegarte de ese apostolado? O sea, que me imagino que ha de haber costado, eh, no lo llamo rutina porque es un apostolado, y cómo deshacerte de esos 15 días o acostumbrarte a no ir a llevar la palabra de Dios al penal después de esos 8 años, porque pues es mucho tiempo y pues ya era parte de ti y era un enriquecimiento espiritual también para ti. Pues fue muy difícil, te encariñas, porque Sí, claro. obviamente pues somos seres humanos, no podemos ir programados para una determinada misión o tarea, pero pues tenemos corazón y también nos encariñamos, creamos lazos, em, tenemos nuestros favoritos, ¿no? Sí, Hasta claro. Dios tuvo sus favoritos, Jesús tuvo sus favoritos. Tenemos nuestros favoritos, como yo digo, ¿no? Nos encariñamos de sus familias. Es difícil porque es como despedirse de buenos amigos. Y pues sí, sí me costó mucho trabajo, pero pues fue también un desprendimiento muy rápido porque fue por temas laborales. Entonces yo me tuve que ir de Ok. Mérida. Entonces sí, fue como un golpe fuerte, pero fue en seco y no tuve mucho tiempo de, pues, de procesarlo, de despedirme y de tener ese desprendimiento tranquilo, ¿no? Que me hubiera gustado tener, pero la verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas y Sí, yo siempre los tengo en mis oraciones. Y me ha sí, tocado encontrármelos en la calle también, o sea, los que ya salieron, a las que ya salieron, porque también he visto mujeres y estoy muy orgullosa de cómo Dios entró en sus vidas y sí se ve el cambio. sí, o sea, cómo Dios hace que pues los corazones cambien y hacen que podamos llegar a ser hombres y mujeres nuevos. Y, no sé si quería saber qué diferencia hay porque yo también fui pues por mucho tiempo de misiones a colonias rurales, a colonias, a ejidos rurales en Tamaulipas, en Nuevo León, y pues ves las carencias, ves todo toda esa necesidad. No sé si tú has ido, y cuál sería la diferencia de ir a unas misiones a esa comunidad a ir al penal. Al final, pues vamos a llevar la palabra de Dios a gente pues necesitada de él.
a veces no podemos entenderlo, pero hay gente pobre con muchísima fe. Sí, claro. Cuando llegas a esos lugares hay gente que hasta te da lecciones a ti, o sea, que tienen mucho más conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo y, y que están llenos, llenos de Dios, agradecidos con la vida que tienen, aún y con las carencias. Es una lección también fuertísima. Pero yo siento que, bueno, en mi experiencia, encontré más resistencia en un penal que, que en cualquier pueblo pobre de los que he ido. Encontré más resistencia en el penal, porque en el penal ellos se sienten como la basura de la sociedad, como que todo el mundo los odia, los repudia, como que están siendo castigados, que nadie quiere convivir con ellos y que su vida ya acabó. O sea, traen una carga negativa muy fuerte y eso, quieras que no, afecta muchísimo, o sea, dificulta mucho el poder decir, oye, Dios te ama, oye, eres importante, oye, Dios quiere que estés con Él, mira, te voy a hablar del amor, te voy a hablar de Y, la verdad, te voy a hablar de la libertad, pues son temas difíciles para y, ellos. y la dificultad de que ellos te acepten esas Exacto. palabras, o sea, Claro, es porque exactamente como dicen las feministas, pues el privilegio, ¿no? Tú qué sabes, tú estás libre, sí, sí que ¿no? puedes llegar a saber tú. Y también, pues, mucho de lo que dijiste, que se sienten basura, que se sienten relegados, que se sienten esclavos, pues somos la misma sociedad que los señalamos y les hacemos creer y sentir eso. A mí me tocó Y verlo muy fuerte en los momentos en los que trabajábamos para juntar fondos. ujú. Los propios católicos que acudían a misa nos rechazaban cuando escuchaban que era para el penal. Y decían, no, pues es que prefiero dárselo a tal apostolado porque ellos van a pueblos y están con niños. No sabes qué es que prefiero dárselo a tal apostolado porque ellos van con abuelitos. Es que ustedes se lo quieren dar a gente que mató. Que va a hacer mal uso de lo que les Sí, voy a o dar. sea, malos humanos, ¿no? Ustedes no. Y siempre éramos el apostolado más discriminado y éramos el apostolado que nadie quería apoyar porque, pues, porque sí pueden apoyar niños, mujeres, ancianos, enfermos. Entonces, ¿por qué iban a apoyar gente que estaba en la cárcel, no? Pues porque, simplemente porque pues también son hijos de Dios y también necesitan esa misericordia de Dios. Hay muchos apostolados que se dedican afortunadamente a realizar todas esas actividades con niños, con madres solteras, o con comunidades de escasos recursos, despensas que se hacen aquí en Monterrey. Se hace pues en mi parroquia una vez al mes, pues despensas para colonias populares, para gente necesitada, pero sí vemos muy, muy escasamente un apostolado para la gente de los penales. Independientemente de lo que hayan hecho, pues son hijos de Dios, tenemos, nos debemos a esa misericordia de Dios todos. eh, Tenemos, o sea, la necesidad también y de ir con ese hermano también. Y el mayor ejemplo, pues lo puso el Papa San Juan Pablo II al visitar a la persona que pues intentó asesinarlo, cómo le fue y le dio el perdón. Pues hablando, y no es privilegio de San Juan Pablo II, sino de Cristo, que eso es lo que nos dejó como tarea de ir a visitar al preso. Exactamente. O sea, a muchos católicos se nos olvida que Jesús no dice solo dame de comer y dame de vestir, también dice me visitaste cuando estuve preso, ¿no? Exactamente. O sea, cómo en nuestra vida, pues vamos alejándonos de tal vez las personas de que, ay, no, él va a hacer mal uso, o simplemente no le doy porque pues, no lo vaya a usar en otra cosa. Nosotros lo damos con esa misericordia. Ya Dios le pondrá en el corazón a esa persona el hacer bien o buen uso de, de lo que nosotros con amor le estamos dando. Y ahí regresamos también a tu profesión de abogada,
pues prácticamente empezaste y terminaste la carrera dentro, o sea, yendo a ese apostolado. Así es. ¿Eso influyó en litigar materia penal? Porque la verdad, pues sí, yo soy abogado, pero soy abogado corporativo, me fui por esa rama y sí, en algún momento sí dije, si tengo que litigar, lo que menos quiero litigar es, es materia penal. Sí, claro, sí, sí, sí influyó. Siempre me ha gustado penal. Mi familia son penalistas. Mi Ok, mamá fue secretario en el Tribunal Unitario 35 años y mi abuelo pues fue juez. También fue juez civil, pero mucha parte fue juez penal. Así que ya. siempre me ha gustado la materia, pero sí creo que mucho fue por pastoral penitenciario también, porque creo que impactó mucho en mi vida, sobre todo en el tema de la justicia. Yo, aunque suena cliché, yo sí entré a la carrera diciendo eso. O sea, yo sí entré a la carrera diciendo que yo quería ser la voz de los que no tienen voz, que yo sí quería ser la que abogara por ellos, la que consiguiera justicia, el de darle a cada quien lo que merece, ¿no? Y yo sigo pensando eso. Y cuando estuve en la cárcel, pues lo ves más tajantemente porque hay gente que es inocente y está ahí como si fuera culpable, o que cometió un delito leve y le dieron una pena como si hubiera cometido un delito grave. Eh, gente que, que ni siquiera tuvo una defensa adecuada, Sí, sus o le procedimientos ponen todos los... viciados, que puede o sea, hasta ser culpable, pero sabes que le fue peor de lo que le debería de haber ido. O sea, cosas así que uno ve, ¿no? O gente que es súper culpable, que no se arrepiente, que hizo una cosa horrible y le dieron el mínimo. Entonces, son cosas que uno cuando está ahí dice, es cuando palpa, o sea, uno lo sabe, la corrupción y los problemas de este país, uno lo sabe, pero claro. entonces tener un conocimiento general y otra tener un conocimiento práctico, o sea, real, porque lo experimentaste, porque lo viste. O sea, te pueden decir, es que, ay, lo leíste en tal periódico. Ajá, no, o sea, lo vi 8 años en mi vida. Sí, o sea, tú lo tienes de primera mano de todo lo que acabas de decir, de esas injusticias, tanto a favor como en contra de personas. Digo a favor de, o sea, la persona que dijiste que no se arrepiente, sabe lo que hizo y le dieron la mínima, tal vez eh, Por contactos, por contactos, por esa dinero, corrupción de que hablas y esa misma corrupción hace que una persona, pues, tal vez culpable, que se arrepiente, que ha de ser su primer delito, le dan una pena máxima. Aquí en Monterrey fue un caso muy sonado de una persona que pues robó 1 kilo de barbacoa para pues, ir a darle de comer a su familia y le dieron más de 10 años de cárcel. O sea, sí fue una indignación pues, muy grande de que, a ver, pues, o sea, es para la familia y en el mismo Código Penal habla de ese término de si es para ese fin el robo y pues llega a ser una pena menor. exacto. Es un O sea, atenuante. exactamente, es un atenuante de que, oye, si es para la alimentación de la familia, y si fue muy sonado, y cosas así de injusticias que dices, ay, eh, te tiene que gustar y amar esa rama del derecho para poder seguir luchando y estando en lucha de hacerlo mejor y hacer justicia, siendo culpable y más aún siendo inocente la persona. Sí. Y yo siento que es un regalo que Dios pone a veces en cada uno de nosotros. O sea, tengo un tío que es seminarista
lo quiero muchísimo, y siempre me decía que el reino de Dios está cimentado en cuatro pilares principales, y hablaba del amor, la verdad, la justicia y la paz. Y decía Sí, que si bien todos debemos de tener, o sea, todos los católicos o los que somos hijos de Dios debemos de tener los cuatro pilares en nuestra vida, cada uno, dependiendo de la misión que Dios, por la cual Dios lo trajo al mundo, tiene un pilar más fuerte que los otros. O sea, es como porque su misión está encaminada a ese pilar. Y me pareció algo muy interesante y yo siempre pensé por mi personalidad y por cosas que yo tengo que mi pilar principal era el amor. Y conforme he llevado a cabo mi profesión y mi vida todos estos años, creo que mi pilar principal es la justicia. sí, la justicia y sabiendo que pues nuestra profesión pues sí también y los que más que nada como tú litigan, pues esos cuatro pilares los debes de tener muy, muy presentes al momento de estar pues, defendiendo pues la verdad, Así es, la con verdad, justicia. sobre todo en este mundo lleno de mentiras. Exactamente, o sea, es defendiendo pues, en la verdad, con justicia, haciendo las cosas por amor para que se haga y se tenga una paz en este mundo. Es correcto. O sea, sí, me voy a fusilar aquí los cuatro pilares que te dijo tu tío, o sea, se me hacen muy interesantes porque sí, que en esos cuatro pilares, y como dice San Pablo, el amor es el mayor de todas las virtudes, pero pues también necesitamos una paz, una verdad, de cómo llegar a los semejantes, a nuestros semejantes, para que pues vivamos en un mundo mejor, en un mundo que hoy pues nos atacan a todos los que queremos llevar pues, la palabra de Dios. O sea, Así, cómo Dios, no sé cómo lo ves tú y más que nada, esta pues, generación que está muy alejada de Dios y no permite de que entre Dios en su vida. así es. O sea, cómo nosotros, o sea, cómo se ha distorsionado el amor de Dios y cómo se ha distorsionado la presencia de Dios en las familias Así y en los jóvenes para que se saque de Dios en la vida. Y pues tú lo ves mucho pues en tu generación pues, de 29, 35 años, eh, como tus amigos, pues muchos, le puedes hablar de cualquier tema menos de Dios. menos de Dios. O sea, cómo pueden agarrar teorías de otro tipo, pero no les hables de Dios porque este es, es algo de que, pues, retrógrada o peor. Es No sé correcto. cómo lo veas tú y en tu círculo o en el que te mueves. Pues a mí me tocó muchísimo, o sea, me ha tocado muchísima discriminación por ser católica. Ah, claro. Muchísima discriminación, o sea, desde discriminación intelectual, o sea, a mí me tocaba, yo estudié en una universidad católica y aún así, si yo me paraba y hablaba de la vida, o sea, en contra del aborto, si yo me paraba y me oponía a la eutanasia, si yo me paraba y hacía algún comentario relacionado con Dios en un tema en el que lo metieron, se burlaban de mí, intelectualmente hablando, o sea, me decían que ese no era un argumento, que yo no podía hacer mención de la religión en temas jurídicos cuando ellos hablaban de la religión y se mofaban de la religión y nos denostaban a los religiosos diciendo que la mayoría somos ignorantes. Entonces, primero te atacaban en un aspecto intelectual, o sea,
te hacían sentir que eras, o sea, querían hacerte sentir que porque el mero hecho de creer en Dios, ya eras intelectualmente inferior. Y esa es una Pero ¿qué idea que les han argumentos, o vendido sea, a qué la argumentos mayoría te de la podrían gente. dar? O sea, o qué argumentos te daban de que, oye, si conoces a Dios, ya eres intelectualmente inferior a mí. Exacto. O sea, ya no eres rival para mí, eres intelectualmente inferior por el simple hecho de ser creyente. O sea, por el simple hecho de creer en Dios. Y qué fuerte. O sea, qué Sí, sí, fuerte sí. cuando sabemos que Dios es la verdad. Entonces, los que creemos en la verdad, resulta que, según el mundo, somos los verdaderos ignorantes. Sí, o sea, y cómo pues, hay gente pues, que ignora que pues, muchos de los científicos, de los intelectuales de este mundo, pues han sido católicos, o sea, o creyentes en en alguna fe. O Es correcto. sea, eh, Yo conozco amigas que hasta me dejaron de hablar por ser pro vida. Tengo, por ejemplo, uno que me acuerdo muchísimo, que yo tenía mucho sin entrar a Twitter, porque yo a Twitter entré muy chica, o sea, entré en el 2010, porque lo empezamos a usar en la universidad, estábamos en primer año de carrera y lo empezamos a usar en la universidad. Entonces, solo era para uso de universidad, sí, no no tenías. interactuaba, ajá, como que no interactuaba ni estaba como estoy ahora. De hecho, yo creo que seguía, o sea, tenía como 100 personas, 200 que eran prácticamente mis amigos de la universidad y eran los únicos con los que interactuaba. Cuando regreso a Twitter, que tiene como un año, año y medio que regresé a Twitter y me encuentro con otro mundo No, es un mundo. y empiezo a interactuar ya con la gente. Me toca un amigo que, o sea, bueno, pensé que era mi amigo, Ajá. y me escribe, me manda un DM Ujú. diciéndome que me quiere mucho, que le caigo muy bien, que no es nada personal, pero que me va a dar un follow porque no soporta mis tweets pro vida. Y O sea, ¿qué tanto sentimiento? O sea, ¿cuánto, o sea, la incoherencia de te quiero, pero no soporto que seas así? O sea, ¿en qué concepto tenemos el sentimiento del querer? O sea, así es. y a todos los que nos están escuchando, en serio, síganla en Twitter, viene como está aquí, como Carly Lawyer. La verdad, a mí sí me gustan mucho los twitters. Habla mucho de la fe, de Provida. eh, y pues de ahí nos conocimos, o sea, porque vi que tanto, oye, esta chava sí, y como muchas, o sea, necesita ser escuchada de que, oye, si hay todavía jóvenes que creen en Cristo, que creen en Dios, que son pro vida, que están en contra de matar al inocente dentro del vientre de la madre y están en contra también de matar a un anciano o una persona que tal vez pues está en su etapa terminal, pero pues solo Dios puede quitar esa vida, o sea, en contra de la Así eutanasia. eh, Cómo eh, remamos en contra de de toda la sociedad ahora. es correcto. Yo, si me están viendo algunos jóvenes, quiero decirles que no renuncien a Dios, o sea, que no renuncien a su fe, que no tengan miedo, que no se avergüencen, que no sientan que van a perder a sus amigos, porque yo cuando entré a Twitter, yo me sentía sola, o sea, yo me sentía rodeada de gente que realmente no me quería por ser yo, eh, y, No. y pensé, o sea, me sentía mal, obviamente, cuando tenía un rechazo, ya sea un rechazo de una amistad o un rechazo de pareja por mi fe, y por mis convicciones personales, pero Dios es tan maravilloso y Dios tiene sus tiempos perfectos que ahorita les puedo decir que tengo muchísimos más amigos de los que tenía antes y son amigos de Dios, o sea que Dios me los mandó, con los que tengo una relación hermosa, genuina y que me aceptan como soy.
O sea, que saben que mi Twitter Exacto. es mi espacio de expresión personal, donde hablo de mi vida. No es que yo sea una influencer católica o yo sea una influencer pro vida o yo sea una influencer jurídica. No, no. Yo hablo de Carla y Carla es todas esas cosas porque a ella eso cree. O sea, ella cree en Dios y profesa una fe. Entonces habla del catolicismo porque es su fe. Ella es abogada y ha ejercido desde el 2014 ya con cédula profesional y entonces habla de lo que ella sabe y de lo que ella ama y de lo que ella hace todos los días. Y así, todo lo que yo digo es 100% yo. Y si alguien es válido, que a alguien no le parezca, que a Sí, alguien no le guste, que a alguien le parezca aburrido, mocho, o la o definición algo. que le quiera poner, pero no por eso yo voy a dejar de hacerlo. Y no por eso ninguno de ustedes debe dejar de hacerlo. Y que nadie, nadie los calle, que nadie calle su voz. Sí, no, y es que nadie calle su voz y que tengan en cuenta que de los 1000 o 100 o 50 o 20 personas que tengan en sus redes sociales, en Twitter o cualquier otra, tal vez sus palabras, y como te pudo haber pasado a ti, Carla, y muy probablemente sin que te des cuenta, eran las palabras que necesitaba esa persona en ese momento. Tal vez Exacto. gracias a, a ese Twitter, a ese comentario que alguien diga en contra, pues de todo lo que hemos hablado pues del aborto, la eutanasia, o algo, simplemente una frase de Cristo, una frase de la Sagrada Escritura. Tal vez alguien que lo leyó era lo que tenía que leer en ese momento Así y es. tal vez le hicimos el día o después de eso se convirtió, tal vez, buscó a Dios y pues no lo sabemos y solo Dios nos usa como instrumento Así es. y no nos tenemos que vanagloriar, sino yo estoy convencido de mis creencias y pues Dios le va a poner la semilla a alguien que nos lea, que nos escuche y pues también para eso son todos estos espacios. Así es. A mí me ha pasado muchísimo. Me ha pasado que del tweet que menos espero o de un space o de cualquier comentario llega gente, muchas mujeres últimamente, pero personas en general que me mandan DM diciéndome, es que wow, o sea, eso que dijiste, siento que me lo mandó Dios porque me está pasando esto en mi vida y me siento así, necesito un consejo. Yo quiero decir que en lo personal yo creo que eh, yo no me siento, yo se los he dicho, yo no soy experta ni me siento así la más conocedora del mundo, pero siempre que necesiten hablar de algo, claro que cuentan conmigo. Y yo lo primero que hago cuando son temas de espiritualidad, yo sí les aconsejo un guía espiritual, o sea, sí les aconsejo Sí, que claro. con un sacerdote. ¿Qué es lo que yo hago? Yo les digo, mire, yo cuando tengo una duda espiritual, yo acudo con un sacerdote y tengo guía espiritual, o si necesito confesión, confesión, o lo que sea necesario. Pero claro que si lo que necesitan es desahogarse con, o sea, normal, ¿no? De contar un problema, yo también les doy mi opinión y en lo que yo pueda sumar a sus vidas, adelante. Y de hecho de ahí, pues bendito Dios, han salido muy buenas amistades, justo de cosas así tan sencillas. Y así es Dios, o sea, Dios tiene sus caminos impresionantes. Y a mí un sacerdote me dijo algo que me ha servido mucho en este tiempo de cuaresma y me está sirviendo en muchos aspectos de mi vida. Si lo está viendo, Padre Hugo, lo quiero mucho, muchas gracias por su consejo. Y él me dijo, Carla, siempre que tengas un pensamiento, idea o cualquier cosa que te quite tu paz, no es de Dios, o sea, no viene de Dios, viene del demonio. Claro, Entonces, si algo viene de Dios, te vas a te da sentir paz. paz. Y si no viene de Dios, es recházalo,
recházalo en ese momento porque todo lo que te quite tu paz no viene de Dios. Y ese consejo ha sido tan útil para mí estos días, entonces pues se los dejo. Si sienten en algún momento que nubla su mente, algún pensamiento, idea, que les robe su paz, que los haga sentir mal, que los haga sentir culpables, no viene de Dios. Sí, muchísimas gracias por tus palabras, Carla. Y ya para concluir este Sábados de Diálogos, tus redes sociales, ya pues sí, estás, como decimos en Twitter, como viene ahí tu nombre, para que te sigan. Algo con lo que te quedas de esta plática, de esta charla. Muchísimas gracias por tomarnos pues estos minutos para pues decir a los jóvenes que que sí se puede ser feliz al lado de Dios, que no somos los que creemos en Cristo menos inteligentes, sino vamos pues, en busca de la verdad, y la inteligencia pues la tomamos de Dios. Así es. Bueno, mis redes sociales, o sea, mi Twitter es Carly Lawyer, por si me quieren seguir. Si no, no importa. Sí, Y síganla, son muy buenos sus twitters. algo que me gustaría que se quedaran es eso, que nadie silencie su voz, la importancia, esto es, bueno, a mí es lo que me quedó de toda esta plática con Andrés, muchas gracias Andrés, No, a que ti. es seguir la voluntad de Dios. Y a veces creemos que es difícil, ¿no? Porque no creemos no conocer la voluntad de Dios, pero Dios la manifiesta. Y cuando la manifiesta y tú la ves, dale esa oportunidad. O sea, síguela. Y es lo que yo hice con Pastoral Penitenciaria. Yo quería otra cosa y Dios me puso ahí la opción de pastoral y me dijo, vente para acá. Y yo le dije, pues Bueno. vamos, le di una oportunidad y cambió mi vida. Y fue él, o sea, fue él porque lo viví con él y viví cosas hermosas y espero pues, a volver a vivirlas. Yo no estoy cerrada nunca a volver a un apostolado y a hacer muchísimos, los que Dios me permita. Y pues que se den esa oportunidad, que se den esa oportunidad de vivir, si no, o sea, yo les aconsejo pastoral penitenciaria, pero si les parece muy fuerte, cualquier otro apostolado. Pero el caso es sumar. El caso, claro, el caso es sumar, el caso es seguir en ese camino de De Dios, cruz que Dios nos puso, sí. exactamente. El camino de cada uno de nuestra cruz, la cruz de Andrés, la cruz de Carla, es diferente, Así es. y a los dos, independientemente, se nos hace un poco pesada, pero con oración y con la guía de nuestro Señor, pues lo podemos llevar adelante. Pues muchísimas gracias, Carla. Esperemos que sea la primera de varias que nos acompañes en estos sábados de diálogos. A ustedes, muchas gracias. Esto fue Sábados de Diálogos. Buenas tardes. Dios los bendiga. Dios los bendiga.